Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM. También a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com y en las plataformas digitales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Atención que la reforma pensional debe hundirse por vicios de forma, sugiere un magistrado de la Corte Constitucional. La ponencia de Augusto Ibáñez indica que el proyecto no tuvo debate tras pasar del Senado a la Cámara. El alto tribunal analizará el documento para tomar una decisión en aproximadamente 3 semanas. El magistrado Augusto Ibáñez, ponente de la reforma pensional en la Corte Constitucional, recomendó declarar inexequible el proyecto aprobado en el Congreso al considerar que hubo vicios de forma en el trámite que se surtió en el legislativo para dar el aval a la iniciativa. Así que esto fortalece los argumentos de quienes desde un principio han señalado que este proyecto es inconstitucional, que no cumplió con las formas en que debe tramitarse un proyecto de la República, un proyecto de acto legislativo, porque es cambio de constitución. En noticias de orden público, atacado un helicóptero del Ejército Nacional en el municipio de Convitara, esto en el departamento de Nariño. La aeronave recibió 7 disparos durante la extracción de un grupo militar que adelantaba una operación contra las disidencias de las FARC en la vereda La Espiga. Se registró un incidente de orden público justo cuando el helicóptero se disponía a despegar. Y hablando de noticias de orden público, al menos 300 niños no pueden ir a la guardería por atentado a las disidencias en la ciudad de Cali. La carga fue activada cuando los policías llegaron a inspeccionar un paquete sospechoso que fue dejado en una zona entre los barrios Villa del Lago y El Diamante, esto en lo que es el distrito de Agua Blanca. Al menos 3 policías y 4 civiles resultaron heridos luego de que un artefacto explotó en Cali. Cali acaba de ser víctima nuevamente de un ataque terrorista. Informes preliminares reportan 3 policías heridos. Condenamos con total firmeza este ataque, informó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tan pronto ocurrió este ataque. Hay que atacar con contundencia las disidencias de las FARC, aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras este atentado. El mandatario dijo que este atentado dejó 3 policías heridos, dio su punto de vista sobre este hecho y ha manifestado que y ha exigido mayor apoyo del gobierno tras la explosión que ha dejado 7 personas heridas, 3 son informados, 4 civiles. El mandatario advirtió que si el gobierno no prioriza la seguridad, otras ciudades podrían enfrentar ataques similares. Y se ha presentado una nueva masacre en zona residencial de Ocaña, en norte de Santander, deja 3 personas muertas. Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio Los Almendros, luego de que un grupo de motorizados llegó a la zona residencial y acabó con la vida de las víctimas sin mediar palabra. A esta hora, la consulta popular, la reforma laboral ya son los 2 temas que está manejando el gobierno. Por eso se adelanta a esta hora una rueda de prensa del ministro del Interior, Armando Benedetti, junto con líderes de la organización social y obrera sobre la reforma laboral y el Cabildo Popular. Esto tiene lugar en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla es ahora sede de estos eventos importantes, así que Cabildo Popular, convocatoria que hace el gobierno para la ciudad de Barranquilla sobre las 2 de la tarde, así que el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, están invitando a la gran concentración del Cabildo Popular que tendrá lugar en el Paseo de Bolívar, centro de Barranquilla.
hay gran expectativa y hay rueda de prensa a esta hora que entrega el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre este cabildo popular. Así que vamos de inmediato a la ciudad de Barranquilla, vamos a tomar señal de lo que son las declaraciones que entrega el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre este cabildo abierto. Estamos aquí con la representación de los sindicalistas de la CUT, con otras agremiaciones que tienen que ver con los campesinos, con los indígenas, con las mujeres, con los jóvenes. Y estamos aquí para invitar a toda la ciudadanía de Barranquilla a que asista al cabildo con el presidente de la República mañana, martes 20 a las 2 de la tarde. Entre 2 y 3 de la tarde estaremos llegando al Paseo Bolívar. Lo que se quiere hacer ahí es convocar a la ciudadanía, al pueblo, para que haga su rechazo a lo que hicieron los malandrines en el Congreso de la República, que hicieron varias cosas. La primera de ellas es que no se leyó lo que se iba a votar. Como tenían que emitir un concepto favorable, tenían que presentar la proposición que dijera este es o no un concepto favorable para la consulta popular. No lo leyeron. Luego no sabemos qué se votó. Lo segundo y lo más grave es que una vez cerrada la votación, un congresista cambia el voto. ¿Se confundió? Puede ser, pero esa no es la discusión. La discusión es que cerrada la votación no podía entonces aclarar o cambiar el voto. Además de eso, 5 senadores se presentaron para la apelación y tampoco dieron la apelación. Además de eso, cerraron la votación a los 2 minutos de estar abierta y la cerraron cuando se dieron cuenta que el no pasó el sí por 2 votos, automáticamente cerraron la votación porque venían otros 2 congresistas, Ana María Castañeda, Temístocles, a votar que sí, y habían otros 3 del Partido Conservador que también lo iban a hacer, o sea que eran 5 votos. O sea que los 5 habían por el sí, pero no le dieron espacio para que los senadores votaran. Esa actuación del presidente Cepeda, lastimosamente coterráneo, lo que actuaron con el secretario general, actuaron como unos malandrines de capa caída, actuaron en el Congreso de la República. Pero ese no es lo más grave. Lo más grave es que no dan derecho a que el pueblo se pronuncie sobre unos derechos fundamentales como es el del trabajo digno y decente. Y además de eso, no dan derecho a que el pueblo vote y vote sobre una reforma laboral, sobre unos derechos para la clase obrera. Aquí a la gente no le pagan, después de 8 horas de trabajo, no le pagan las horas extras. No le pagan si trabaja un domingo o si trabaja un festivo. No hay garantías para que exista un empleo decente y digno. Por eso se necesitaba la voluntad popular expresada dentro de la consulta popular para que esos derechos no cambien de acuerdo al vaivén o al capricho de las mayorías en el Congreso de la República cada 4 años. Por eso entonces se convoca a ese cabildo, a esa manifestación, a ese gran encuentro para mañana, el próximo martes 20 de mayo a las 2 de la tarde. Y ojo, es un tema de las movilizaciones sociales y de los actores sociales que están aquí acompañando en esta mesa principal, sobre todo la de los jóvenes. Es una movilización social que poco tiene que ver con la política. Ahí estaba el ministro del Interior en esta rueda de prensa en la ciudad de Barranquilla sobre este cabildo abierto. Y hay más noticias a propósito de lo que decía el ministro de la falta de garantías que se está dando allí en el Congreso de la República. Al Día de Noticias dialogó con la senadora Isabel Zuleta
Y la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico dijo que el Senado hace trampa y su junta directiva en cabeza del presidente Efraín Cepeda no da las mismas garantías a la bancada de gobierno de Gustavo Petro para el trámite de los proyectos, ha dicho en declaraciones para el Día Noticias la senadora Isabel Zuleta. Lo que sucedió en el Congreso es nefasto. Nos hicieron trampa. La senadora Paloma Valencia invoca a Dios para decir que le aceptaron su proposición y no la mía. ¿Y por qué nos cambiaron las reglas de juego a último momento? Nos las cambiaron porque si no, no iban a ganar. Cuando usted hace trampa es porque evidentemente no puede ganar por la vía legal. La senadora Paloma Valencia puso una proposición tramposa, la radicó a las 6 de la mañana después de que nos cambiaron el orden del día a las 10:48 del día anterior, del día martes, de la semana pasada. Nosotros estábamos acostumbrados a que las proposiciones las radicábamos de manera presencial. Y de un momento a otro nos dijeron que no, que se podía radicar de manera virtual. Y yo les decía, pero oiga, avisen, porque si no es muy jodido si usted no está avisado. Avisen siquiera, porque pues sí, ella madrugó es que mucho a las 6 de la mañana. Mi proposición la radiqué de primera, a las 10 cuando me abrieron registro. Hay una situación, por ejemplo, el caso de Marta Peralta, ¿usted cómo lo ve? No, lamentable, porque nosotros en estas cuestiones sabemos que no podemos alejarnos del Congreso. O sea, yo si voy al baño, dejo a un asesor pendiente de lo que sucede. Pero fíjese usted que no nos dejaron entrar a nuestros asesores. Ninguno de la bancada de izquierda pudo entrar sus equipos de comunicaciones, sus asesores. Nuestro ministro del Interior no pudo entrar su equipo y la derecha tenía todo el equipo para poder avisar, para usted estar pendiente, porque es que eso de no poder ir al baño sí que le cambien de un momento a otro. Le abrieron antes, suenan la campanita para que usted, entonces, si salió a algo, pueda entrar a votar. En las votaciones de la consulta no sonaron ni siquiera la campana. Ahí mismo cerraron el registro. Cerraron y además levantaron la plenaria. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo tiene que saber la ciudadanía. Una cosa es cerrar el registro, pero es que si usted levanta la plenaria, nos arrebataron el derecho de apelación inmediata, de solicitar que se volviera a votar. Y eso es lo que yo acabo de erradicar y esa va a ser la discusión de mañana. No va a ser una discusión sencilla. Como me dijeron que ya se podía radicar por internet, pues yo la radiqué a las 00 horas, porque nadie puede entonces madrugar antes que yo. Porque si me dicen que es el cambio en las reglas del juego, vamos a ver si para mañana ya funciona el cambio en las reglas. Ahí estaba la senadora Isabel Zuleta. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram o TikTok. Pero también ella entregó otros detalles. Aunque esperábamos más, este gobierno de Gustavo Petro es el que más ha hecho en lo ambiental en el país, ha dicho Isabel Zuleta. En entrevista para el Día de Noticias, la senadora del Pacto Histórico reconoció que ha habido ministros nefastos, como Andrés Camacho en el Ministerio de Minas y Energía, como Carolina Corcho en el Ministerio de Salud y como Cecilia López Montaño en el Ministerio de Agricultura. Vamos a escuchar a la senadora porque creo que no estoy compartiendo pantalla y ahí sí sería nefasto, como ha dicho la senadora, para poder escuchar lo que ella reconoce, que aunque esperábamos más, este gobierno de Petro es el que más ha hecho en lo ambiental en el país, ha dicho la senadora Isabel Zuleta. Ningún otro gobierno, y Julia lo sabe muy bien, porque tuvo relación permanente, así como yo, casi 2 décadas con el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente era paquidérmico, era un ministerio que no tenía ni garras, ni pies, ni manos, era un ministerio de adorno, no tenía presupuesto. Este gobierno creó el Fondo para la Vida y eso no existía en otros gobiernos. Y por supuesto que hay fallas. Y tiene razón la representante porque teníamos muchas más expectativas. Claro, queríamos que se hicieran muchas más cosas, pero también hay que decirle lo que ha hecho este gobierno, ningún otro lo ha hecho. Ninguno en materia ambiental. Este gobierno no solamente ha insistido en reducir las tasas de deforestación y en eso ha avanzado porque ha generado nuevas estrategias para reducir las tasas de deforestación,
porque además partió de la premisa de que las anteriores estrategias fueron un fracaso. Los anteriores gobiernos seguían repitiendo lo mismo, seguían haciendo lo mismo. Lo que pasa es que cambiar de estrategia es difícil, es distinto. Y cambiar a un nuevo modelo de gestión ambiental se necesita tiempo. En materia de biodiversidad, en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, este gobierno se la ha metido toda, ha sido una prioridad. Nosotros hablando con el Ministerio de Minas y Energía, siempre nos decían, es que el Ministerio de Ambiente es un... No, ya hoy es la prioridad. La Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo, de Infraestructura y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, saben que el cumplimiento de la famosa sentencia de la ventanilla minera es una obligación. Nosotros luchamos por esa sentencia hace mucho tiempo y no habíamos podido siquiera avanzar en su cumplimiento. Hoy la Agencia Nacional de Minería, para expedir un título minero, pide certificación ambiental. Antes, primero expedían el título minero y después venían a ver si allá había un ecosistema estratégico. Cuando ya lo habían expedido, entonces las multinacionales mineras y los mineros que decían, ya tenemos un título, de malas el ambiente, de malas los ecosistemas. Ahí estaba entonces Isabel Zuleta frente a esta situación y este balance que ella hace de lo que ha sido hasta algún momento ningún otro gobierno, y Julia lo sabe, el gobierno de Gustavo Petro. También se ha referido la senadora Isabel Zuleta frente a un hecho de la ministra saliente, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La senadora Isabel Zuleta, vamos a compartir el trino que ha hecho al Día Noticias, que se desprende de esta entrevista que ha dado para nuestro medio. Dice la senadora Isabel Zuleta le salió al paso a los señalamientos en el marco de la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia. Según la congresista, ella hace parte del proceso de paz urbana y por lo tanto tenía designaciones del presidente Gustavo Petro y no de una ministra. Así que de esta manera responde la senadora, la congresista, por algunos señalamientos de que ha sido objeto por parte de la ministra saliente, que recordemos la semana pasada anunció que radicará pruebas en la Fiscalía sobre las presiones que estaría recibiendo desde el Ministerio del Interior. Yo hago parte del proceso de paz urbana. El señor presidente me designó y me autorizó para todas las gestiones necesarias. Yo tengo designación del presidente de la República, no de una ministra. Así que las acciones de paz urbana que yo he solicitado, entre ellas, por supuesto, el traslado de personas privadas de la libertad, ha sido con autorización del presidente. Se le solicita a ella el trámite y siempre la Delegación de Paz de Medellín, no solamente yo, la Delegación de Paz de Medellín y el Valle de la Aburrá, el consejero comisionado de paz, quienes son los que dirigen la política de paz en nuestro país, le solicitamos a ella unos trámites. Todos los requisitos que ella nos pidió se le cumplieron. Ahora, que ella no esté de acuerdo es otra cosa. Pero eso no lo tiene que conversar conmigo, lo tiene que conversar con el presidente, porque la ley de paz total se aprobó en el Congreso de la República, la vigiló la Corte Constitucional, emitió sentencia y nosotros actuamos en el marco de la ley de paz total. Y nosotros sí creemos que la salida es a través del diálogo. Nosotros sí creemos que hay que conversar con las bandas. Bogotá tiene un montón de bandas y sufre mucho por la violencia urbana que tiene Bogotá. Mi consideración y la consideración del señor presidente de la República es que hay que abordar las violencias urbanas a través del diálogo. Esa es la consideración de paz. Así que el presidente es el que ha manifestado que ella no estaba muy de acuerdo con su política de paz. Y uno no puede estar en un ministerio en donde no está de acuerdo con el presidente. Porque ahí sí, pues entonces, ¿cómo hacemos? La senadora Isabel Zuleta frente a esta situación que se ha presentado con la ministra de Justicia. Reiteramos, la entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube y El Día Noticias con John Didier Rodríguez, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta en Instagram y en TikTok. Y hablando de noticias, volviendo a lo que es la consulta popular y la reforma laboral, que son dos temas fundamentales que está trabajando en este momento el gobierno, se están adelantando también audiencias públicas por parte del Congreso para escuchar a todos los sectores
sobre este tema. Hay que destacar que se ha pronunciado también el partido de la U frente a esta iniciativa. Las audiencias de la reforma laboral es para escuchar a todos los sectores porque el Congreso tiene la voluntad de reivindicar los derechos de los trabajadores sin asfixiar la gallina de los huevos de oro, que son los empresarios, dijo el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe. Así que vamos con estas declaraciones que ha entregado el congresista del partido de la U. Nosotros, los políticos, los sectores económicos, sociales y los trabajadores tenemos una gran responsabilidad con Colombia, y es procurar que esta reforma laboral salga bien y que hoy, que la han querido convertir en un escenario y en un elemento de división del país, de polarización, pueda convertirse en un factor de unión. Ese es el ánimo constructivo que tenemos los miembros de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Por eso la importancia de las audiencias que se están realizando el día de hoy para que todos los sectores expongan sus opiniones con respecto a la reforma y que en el transcurso de esta semana podamos nosotros como coordinadores y ponentes conciliar y presentar una buena ponencia. Nosotros estamos concentrados en sacar una buena ponencia en materia laboral para que el país entienda que el Congreso de la República tiene la voluntad de reivindicar los derechos de los trabajadores, pero sin asfixiar la gallina de los huevos de oro que son los empresarios que generan el tejido social. Las peleas del presidente, sus ánimos, sus intenciones son de él. Nosotros no nos vamos a dejar desconcentrar. Ahí estaba entonces el senador del partido de la U, Alejandro Lemos, sobre esta situación de las audiencias por la consulta popular. Hay varias noticias de la consulta popular que nos gustaría abordar de una vez, pero como estamos hablando de un congresista del partido de la U, pues se ha presentado una situación bastante incómoda con el departamento del Valle del Cauca y lo decíamos, lo tenemos en titulares o en el resumen informativo sobre esta situación. Parece ser que el presidente de la República le está quitando recursos al departamento del Valle porque varios congresistas del partido de la U votaron en contra de la consulta popular. Ha dicho la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Bueno, pero primero leamos el trino del presidente que ha generado varias reacciones. Dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X: hay maneras de hacer sumas y restas en las matemáticas y dan resultados diversos, pero indudablemente en el partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa porque desde la COP16 el gobierno ayudaba a la gobernadora del Valle en sacar adelante la sociedad vallecaucana. Las tomó el corazón el Instituto de Clase sobre el Interés General. Las tomó el corazón el instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora. Durísimo ese trino del presidente sobre la gobernadora del Valle, a lo que ella le contesta lo siguiente: presidente, los derechos de los trabajadores no son una lucha exclusiva suya, han sido una lucha mía también. La he dado desde el Congreso como gobernadora y como jefe que fui de un partido político. Aunque yo no voto en el Congreso, lo que sí le quiero decir es que incluso el partido de la U presentó ponencia alternativa para mejorar los derechos a los trabajadores y ahora, cuando el Congreso en su independencia busca tramitar la reforma laboral, mi deseo es que resulte en una verdadera protección de los derechos laborales. En la democracia, la única voz no es la suya, ni es usted el único que quiere trabajar por los derechos ciudadanos. Yo llevo casi los mismos años que usted trabajando por la transformación de las vidas de los ciudadanos. Ahora bien, presidente, le pregunto, ¿qué está usted queriendo decir cuando afirma que el Valle del Cauca se va a quedar sin gobernadora? ¿Está usted publicando la nota en la que hay unos supuestos chats ordenando que le frenen todo a la gobernadora del Valle del Cauca? ¿Avala usted esa orden? Presidente, en público y en privado le he pedido a usted y a su gobierno que ejecute las grandes obras que el Valle está esperando de ustedes. Esas obras
son de los ciudadanos, ni suyas ni mías. Las va a frenar porque equivocadamente piensa usted que yo soy su oposición. Demos el debate. De esa manera le responde Dilian Francisca Toro al presidente de la República, Gustavo Petro. Pero hay otra reacción. Estamos pendientes del partido de la U a ver si ya envió las declaraciones en video de la gobernadora, pero por el momento vamos con el exalcalde de Bogotá y posible candidato presidencial, Enrique Peñalosa Londoño, quien le salió al paso a esta situación y ha dicho: respete la democracia, le dijo Enrique Peñalosa al presidente Gustavo Petro por quitarle recursos al Valle del Cauca como respuesta al voto negativo que le dieron algunos congresistas del partido de la U a la consulta popular del gobierno en el Senado. Y escribió el exalcalde y posible candidato presidencial Enrique Peñalosa lo siguiente en su cuenta de X: de lo más asquerosamente antidemocrático que haya pasado en Colombia en mucho tiempo son las amenazas de Petro de quitarle recursos al Valle del Cauca porque senadores de la U, partido del que la gobernadora ha sido la principal dirigente, votaron en contra de la consulta petrista. Los recursos del gobierno nacional no son suyos, señor Gustavo Petro, le dice el exalcalde de Bogotá y posible candidato presidencial Enrique Peñalosa Londoño. De lo más asquerosamente antidemocrático que haya pasado en Colombia en muchos años son las amenazas de Petro de quitarle recursos al Valle del Cauca porque unos senadores de la U votaron en contra de su consulta popular. Señor Petro, los recursos del gobierno nacional no son suyos, son de todos los colombianos que pagamos impuestos y hay que invertirlos de acuerdo a las necesidades de cada región. No son para comprar apoyos en el Congreso o para utilizarlos de la manera que le sirva a usted politiqueramente. Respete la democracia colombiana. Muy bien, contundente, respete la democracia colombiana, dice el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, frente a esta situación que se está presentando con el departamento del Valle. Le van a quitar recursos, le van a frenar. Dice la gobernadora: presidente, ha presentado los chats donde usted da orden pues de frenar los proyectos del Valle, recortarle recursos al Valle. Pues bueno, la situación no es nada fácil en este momento. 12 del día, 28 minutos. Vamos a una primera pausa y ya regresaremos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en los 1490 del AM. Vive tu fe, 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. El salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Textos como estos son los que a través del estudio de la Biblia Thompson podemos profundizar en su análisis. Vamos, las inscripciones están abiertas de forma virtual del 19 al 24 de mayo a través de la página www.clccolombia.com. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 30 minutos. Tenemos a esta hora información.
relacionada con los Embera en Bogotá, que se han convertido en un auténtico problema para la administración distrital. Hay que señalar que se ha pronunciado el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá frente a estos hechos y lo ha hecho desde el Parque Nacional. No podemos seguir en estas. El gobierno nacional debe cumplir el fallo del 2023 y reubicar a las familias en Emberá. Hay predios de la SAE o del Fondo de Reparación que podrían ser utilizados para esto, ha dicho el secretario general de la alcaldía, Miguel Silva Moyano. Un nuevo intento de toma del Parque Nacional por parte de la comunidad de Emberá. Desde las 4 de la mañana, un grupo aproximadamente de 250 personas ha intentado tomarse nuevamente el Parque Nacional, como sucedió hace 2 semanas. Nuestros equipos han reaccionado de manera efectiva, mantenemos el control del Parque Nacional, se han ubicado en la parte norte del parque, dificultando las condiciones de movilidad sobre la carrera séptima. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que haga presencia, asuma la responsabilidad de la reubicación urgente de estas personas que están en La Rioja. Esta fue una decisión de un juez de la República en octubre del 2023 y desde entonces estamos esperando que se cumpla esa instrucción del juez. El gobierno nacional tiene predios de la SAE, por ejemplo, o del Fondo de Reparación de Víctimas, que podrían ser utilizados de manera urgente para esta reubicación. Les pedimos al gobierno nacional que lo haga cuanto antes y toda la voluntad de las entidades del distrito para acompañar este proceso de reubicación de las personas que se encuentran en la UPI de La Rioja. Ahí estaba entonces el secretario general de la alcaldía frente a esta situación que se está presentando en Bogotá. Destacamos otro trino del secretario general dando cuenta de esta situación. Dice él en su cuenta de X, unas 300 personas de las comunidades en Emberá llegaron en la madrugada al Parque Nacional, son distintas a las que intentaron asentarse en el Parque Nacional hace un par de semanas, vienen de la UPI La Rioja. Desde la alcaldía de Bogotá insistimos que el espacio público no es un lugar adecuado para asentamientos temporales y que esto atenta contra los derechos de las personas más vulnerables, especialmente niños y niñas. Nuevamente hacemos un llamado al gobierno nacional para que haga presencia y especialmente a la unidad de víctimas para que cumpla con el fallo de octubre del 2023 en el que un juez ordena la reubicación inmediata de estas personas. Hemos manifestado toda nuestra voluntad para coordinar y apoyar estas actividades, pero necesitamos la voluntad del gobierno nacional y de la unidad de víctimas, dice el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hay que señalar también que está la Defensoría del Espacio Público allí adelantando algún trabajo en el Parque Nacional. De inmediato vamos con la directora, la defensora del espacio público. Ella es Lucía Bastidas, quien ha entregado información. Dice que con más de 70 gestores, la Defensoría del Espacio Público hace presencia en el Parque Nacional. Según Lucía Bastidas, la directora, los defensores adelantan y apoyan tareas de protección, seguridad y contención del parque. Más de 300 gestores de más de 15 entidades de Bogotá y la Policía de Colombia, las 24 horas del día, dice la defensora del espacio público en Bogotá, Lucía Bastidas. Bueno, hemos sido convocados por el alcalde Carlos Fernando Galán, todas las entidades, para que de nuevo estemos protegiendo el parque, garantizando el sector social, los derechos de los niños indígenas y de las mujeres sobre todo, pero nosotros cuidando el parque que es de todos los bogotanos en turnos 24/7, como lo hicimos hace 15 días. Los defensores se conocen palmo a palmo el parque, van a ayudar en logística de poner vallas, de ayudar en lo que se requiera para garantizar el cuidado del parque que es de todos los bogotanos. A los ciudadanos, solidaridad y entendimiento. Vamos a tener algunas zonas cerradas, es por preservar el parque. A los indígenas, que no vale la pena exponer a los niños, a las mujeres de esta manera como lo están haciendo. Con los turnos que tenemos, cerca de 500 gestores de absolutamente todas las entidades volcados al cuidado del Parque Nacional y los de lo social dedicados a proteger a la población indígena. Ella es Lucía. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ella es Lucía Bastidas, la defensora del espacio público en Bogotá, frente a esta situación que se está presentando
en la capital de la República. Y hablando de los indígenas, también ha habido una denuncia que está haciendo el secretario de Gobierno de Bogotá, que se están instrumentalizando a los menores de edad en estas movilizaciones que se están haciendo en la capital de la República. Tenemos información, ya más adelante estaremos. El distrito denuncia instrumentalización de menores en el plantón de indígenas en Vera, en Bogotá. Un grupo de unos 300 indígenas en Vera nuevamente se situó en los alrededores del Parque Nacional. El Parque Nacional de Bogotá enfrenta una nueva crisis humanitaria tras la incursión de un grupo de indígenas en Vera, donde se estima que aproximadamente 300 están presentes, de las cuales más de la mitad son menores de edad. La situación ha llevado al gobierno de Bogotá a emitir un llamado urgente para proteger a estos niños, quienes se encuentran en condiciones climáticas severas y en riesgo de ver vulnerados sus derechos, ha dicho el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero. También ha habido pronunciamiento por parte del secretario de Integración Social con este tema de los indígenas en Bogotá. Dice el secretario Roberto Angulo, secretario de Integración Social, en su cuenta de X: atención, un miembro de la comunidad en Verá que protesta en las afueras del Ministerio del Interior agredió a una funcionaria del equipo de Integración Bogotá. En el gobierno distrital no vamos a tolerar estas agresiones, nadie está por encima de la ley. Hacemos un llamado a la comunidad en Verá para que entregue el victimario que aún protege a la ley, y les recordamos que en este caso no opera la jurisdicción indígena. La Secretaría de Integración Social acompañará a la funcionaria en todo lo que requiera para su atención, así como en el proceso de denuncia, ha dicho Roberto Angulo, el secretario de Integración Social de Bogotá. Quiero hacer una denuncia ante la opinión pública porque hoy, a eso de las 3:30 de la tarde, aquí, en las afueras del Ministerio del Interior, en medio de la protesta de la comunidad en Vera al gobierno nacional por las garantías del retorno, fue agredida una mujer del equipo de Ciudad Niñez de la Secretaría de Integración Social del distrito. Según lo que ella cuenta y los testigos, una persona de la comunidad en Vera, un hombre de entre los 25 y 35 años, en alto grado de alicoramiento, primero se quedó mirándola durante un rato. Lo siguiente que hizo fue tratar de agredirla, se tiró a morderla. Ella se defendió y él enseguida la inmovilizó e incluso trató de asfixiarla. La reacción de los niños que estaban trabajando con ella en actividades pedagógicas fue defenderla, así como de algunos miembros de la comunidad. Esta situación es inadmisible y la Secretaría de Integración Social empieza a adelantar las gestiones para radicar la denuncia en Fiscalía. Dicho lo anterior, vale decir que la persona fue atendida, la víctima fue atendida por la ambulancia que estaba en la Secretaría de Salud y ya en este momento se encuentra con el acompañamiento requerido. También quiero destacar que el agresor se encuentra acá todavía, rodeado por la comunidad en Vera que está en las afueras del Ministerio del Interior. Nosotros, desde la Secretaría de Integración Social, no vamos a permitir que agredan a nuestro equipo. Nadie está por encima de la ley en Bogotá. Nadie está por encima de la ley en Bogotá, ha dicho de manera clara y contundente Roberto Angulo, el secretario de Integración Social en la capital de la República. Estamos en Al Día Noticias, en emisora.5, una nueva pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Con ustedes, Renagua, la ranita sabonera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
La prevención crece cuando la comunidad se une. Limpieza de canales, identificación de puntos seguros y atención oportuna de las alertas oficiales hacen la diferencia. Actuar con responsabilidad en temporada de lluvias protege vidas y territorios. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Al exceder el límite de velocidad, tiene mayor probabilidad de chocar o sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámites Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Al Día Noticias Internacional. Hay noticia internacional a esta hora en Al Día Noticias. Tenemos lo que fue la misa del inicio del pontificado del Papa León XIV, lo que se llama intronización del Papa, y suspenden los vuelos de Colombia a Venezuela. Vamos a nuestro centro, la sección internacional de noticias, Margaret Ojalvo. John Didier, buena tarde, 12:43. Y en efecto, ayer se celebró esta misa tan especial y esperada de la intronización del Papa, del sucesor de San Pedro. Esto ocurrió precisamente en la plaza de San Pedro, ante unos 500.000 personas, 150 delegaciones de países que están representados en primer lugar por el rey Felipe de España, pero también el príncipe de Mónaco y otra serie de miembros de la monarquía europea. También presidentes, dignatarios. El presidente de Colombia estuvo presente. Aquí hay una foto del presidente que no se ve muy contento, además brazo cruzado, que es la señal que sabemos, la comunicación del cuerpo, en la cual estamos diciendo que estamos cerrados, que no estamos a gusto, una cara, una expresión fuerte. Estaba al lado del presidente Noboa de Ecuador. ¿Será por eso? Bueno, pero lo importante es que logró hablar con el Papa y hoy se supone que se tiene la audiencia con el Papa para proponerle, entre otras, que en el Vaticano se realicen las nuevas conversaciones con el ELN. Bueno, eso no lo sabemos si el Vaticano está dispuesto, pero lo que sí es que el Papa ha dicho: la paz es lo primero. El Papa se reunió con varios dignatarios, el rey Felipe, por ejemplo, con el presidente Noboa, la presidenta de Perú, obviamente su país que quiere tanto, y también con Zelensky, el presidente de Ucrania. Y en ese sentido, esa ha sido una de las reuniones más importantes.
El Papa está dispuesto, dice que él está dispuesto a estar donde sea, a ayudar en lo que sea, porque lo que busca es la paz del mundo. Y ojalá esto se logre. Bueno, pero mientras esto ocurre, el gobierno de Venezuela anuncia la suspensión de los vuelos de Colombia a Venezuela. El vicepresidente Diosdado Cabello dijo que, y también ministro del Interior y de Justicia, y bueno, muchas cosas más, suspensión inmediata de todos los vuelos que vengan desde Colombia. Dijo Cabello que estos vuelos son usados por otros destinos para la llegada de irregulares y que esto pone en peligro a la nación vecina. Bueno, hay unas elecciones, ¿no? Entonces hay una gran coincidencia con este punto. El problema es que muchos colombianos y muchos venezolanos están en tráfico permanente entre los dos países y al suspender estos vuelos, pues hay mucha dificultad para los que quieren viajar al país vecino. Y finalmente queremos también mencionar al niño Lian, que lleva ya más de 10 días, Lian José Ortúa, que el 3 de mayo fue secuestrado, lo sacaron de su casa en pantaloneticas, sin zapatos, se lo llevaron. Dijeron que era un error y que lo iban a devolver muy pronto, pero esta es la hora que eso no ocurre. Eso fue en Jamundí, en Potrerito, y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? Porque por parte del gobierno no se ha escuchado una voz fuerte en este caso tan dramático. Al Día Noticias. Gracias, Márgare, muy amable. Ya tenemos las 12 del día, 47 minutos, una nueva pausa y ya regresamos con las declaraciones de Dilian Francisca Toro, la respuesta del gobierno nacional que le va a quitar recursos al departamento del Valle porque congresistas del partido de la U no apoyaron la consulta popular. Estamos en Al Día Noticias. Con ustedes, Renacua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, si no la cuidas se va a acabar. En 3 minutos te ducharás y el agua lluvia recogerás. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta, sí. Cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Las 12 del día, 49 minutos. Aquí está la respuesta de la gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, a lo que está pasando con el gobierno nacional. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, insistió en que hay proyectos clave para el desarrollo y la competitividad de la región que requieren el apoyo del gobierno nacional, como el tren de cercanías, el acueducto Buenaventura, la licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado en el puerto de Buenaventura, la vía Mulaló-Lobo Guerrero y el proyecto de soberanía alimentaria. Así que vamos de inmediato con estas declaraciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Eso también se lo pregunté yo en el trino. Luego él contestó que era porque los trabajadores no tenían gobernadora, pero resulta que es que los derechos de los trabajadores no solamente es el presidente el que está hablando de ellos. Todos nosotros hemos trabajado para que esos derechos se les puedan mantener. Incluso el partido de la U hizo una ponencia positiva a favor de la reforma, pero pues con una ponencia alterna, que pues lógicamente tenemos derecho a ello, pero precisamente fue en defensa de los trabajadores. Lógicamente
la decisión del Congreso de revivir la reforma, pues no tenía para qué hacer más consulta, porque en la reforma pues se iban a discutir esos derechos y nosotros estamos de acuerdo con los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, pues eso es una decisión del Congreso, es una decisión de los congresistas, es una decisión independiente, pero la discusión aquí no es esa. La discusión es que no se puede presionar decisiones políticas o injerencias en el Congreso, teniendo en juego los derechos de la gente, de los ciudadanos, porque el presupuesto nacional no es ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde. El presupuesto es para los proyectos y programas que beneficien a los ciudadanos. Eso no es de nosotros, eso solamente lo utilizamos para hacer los proyectos que los benefician, que les va a dar calidad de vida y que por supuesto en este caso se genere empleo para que haya ingresos y así mejore las condiciones de vida de la gente. Entonces la discusión está allí y está, al parecer hay una presión a que no nos dan los proyectos si no se vota como se quiere en el Congreso y nosotros no podemos estar al vaivén de eso. Los vallecaucanos merecemos respeto. Nosotros no podemos estar pensando de que lo que decida el Congreso entonces nos va a depender de los proyectos nuestros. Entonces nosotros le estamos haciendo una carta abierta al presidente, que la vieron, en donde le solicitamos que yo soy una persona de diálogo, soy una persona abierta. Entonces aquí yo creo que eso fue un momento de calentura, no creo que sea una política pública ni una política del presidente, y lo invitamos a que trabajemos, porque los vallecaucanos necesitan esos proyectos y pues por supuesto el trabajo conjunto y articulado es el que nosotros, para eso nos eligieron. Y mi interés es ese, así que pues estamos dispuestos a seguir dialogando para poder que los vallecaucanos unidos, trabajando todos de la mano como lo hemos venido haciendo, pues se le diga al presidente: aquí nosotros estamos solicitando, exigiendo los proyectos porque no los merecemos. Estamos hablando de la profundización del canal, que no es para competitividad del valle solamente, es para competitividad nacional, porque ya los puertos de Perú y el de Guayaquil nos están compitiendo a Buenaventura, y si no se profundiza el canal, pues vamos a perder el puerto más importante sobre el Pacífico, que es el de Buenaventura. Esas son las cosas que nosotros estamos solicitando del gobierno nacional. Son proyectos que no los podemos hacer solos, eso lo tenemos que reconocer, que necesitamos el apoyo del gobierno nacional, pero ese apoyo no puede estar supeditado a las decisiones del Congreso. Ahí estaba muy claro entonces la respuesta de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a esta situación que se está presentando con el gobierno nacional. Hay noticias en Bogotá, la situación está bastante tensa por algunas movilizaciones. El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, dice sí a la protesta, no al vandalismo. La indignación es válida, pero pintar espacios públicos o provocar disturbios no fortalece las causas, las debilita. Lo público nos pertenece a todos y cuidarlo también es un acto político. Que la rabia no borre la responsabilidad, dice el concejal Juan David Quintero, el Nuevo Liberalismo, quien acompaña esta declaración con estas imágenes que se ven ahí sobre el vandalismo que se está dando en inmediaciones de la Universidad Nacional, porque ellos pues han dado respuesta a una convocatoria que hizo el presidente de la República por el hundimiento de la consulta popular. Así que estas son algunas de las imágenes que apoya el concejal Juan David Quintero, el Nuevo Liberalismo, frente a algunas movilizaciones que se están dando. Esto es en las inmediaciones del Consejo de Bogotá, donde cogieron el espacio público para pintarlo. Miren esa situación tan horrorosa. Lo digo como ciudadano, no me parece pues que eso sea para pintarlo ahí, un espacio que es público, es una plazoleta para ir a dar un paseo, a conocer una entidad pública y encontrar eso como si fuera un mural. Que no lo es un espacio público que realmente le pertenece a toda la ciudadanía. Así que de esa manera el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, ha respaldado su publicación por lo que está pasando en estos momentos en noticias de la capital de la República. Y hay una noticia adicional de Bogotá, la entrega la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Dice ella en su cuenta de X: anuncio importante para mejorar la movilidad en zonas de alta congestión. A partir de hoy, 19 de mayo,
Reforzaremos los controles para evitar el bloqueo al carril preferencial de la carrera séptima. Durante la primera semana de sensibilización se enviarán comunicaciones informativas a los conductores que hacen mal uso del carril y desde el 26 de mayo comenzarán a imponerse los comparendos. Entonces, notificados a través de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, los ciudadanos que no se puede utilizar el carril preferencial de los buses del transporte en Bogotá. Desde el pasado lunes iniciamos nuestras acciones de comunicación y cultura para la movilidad en la carrera séptima, donde estamos hoy, para que todos los conductores que a diario se mueven por aquí se concienticen sobre la importancia de no bloquear el carril preferencial del sistema integrado de transporte público. ¿Por qué es importante que respetemos este carril? Se los cuento a continuación. 1. En los paraderos de la carrera séptima se registran más de 48.000 validaciones al día. 2. Cada vez que un vehículo particular bloquea el carril preferencial, la velocidad del transporte público puede reducirse hasta en un 30%. Esto se traduce en un mayor tiempo de viaje y un impacto en la regularidad del servicio para miles de usuarios que dependen diariamente del sistema. 3. El bloqueo al carril preferencial y a sus intersecciones genera desorden para los demás carriles, congestión, embotellamiento, lo que impacta negativamente la movilidad de todo el corredor. Desde el pasado lunes iniciamos nuestras... Ahí estaba la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, haciendo claridad frente al uso de Transmilenio, del carril preferencial. Si usted tiene su oficina en la carrera séptima, Margaret, como sé que creo que está ubicada, y usted va a entrar a su oficina, usted en esa cuadra puede utilizar el carril preferencial, no va a tener ningún problema. Pero si la sorprende la cámara o un agente de tránsito en que usted va por el carril preferencial y no giró a la derecha ni entró a ningún parqueadero en esa cuadra, sino que sigue a la siguiente, ahí se hizo merecedora de la multa. No sé si resulta claro, Margaret. Sí, de acuerdo. Y pone uno la luz de direccional. Exacto. Indicando que va a voltear, que va a bajar, lo que sea. Que se va a meter a un parqueadero de esa cuadra y entonces no hay problema, no tiene multa. Pero si ven que sigue avanzando cuadra tras cuadra tras cuadra, ahí le llegó la multa. Muy bien, Ojalá cumplan así. De esta manera llegamos al final y al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.